La mayoría de la gente planta los tomates en vertical. Se hace un hoyo, se coloca la plántula y se tapa con tierra. Es la norma que todos siguen, porque así lo pone las instrucciones del paquete de semillas, y así lo hacía la abuela. Y la cosecha que se obtiene, bueno, es normalita. Unos cuantos kilos por mata. Unos más, otros menos. Pero ahora, fíjate en esto. Si se utilizan las mismas plántulas, la misma tierra y el mismo riego, y solo se cambia un paso al plantar, el sistema radicular del arbusto crece 2 o 3 veces más de lo habitual. El arbusto no enferma en verano, no se marchita con el calor, no se cae con el primer soplo de viento, y realmente tiene muchos más tomates. Este método se llama plantación en zanja. Lo conocen los horticultores experimentados, lo describen los agrónomos estadounidenses y europeos, y sin embargo, el 90% de la gente nunca ha oído hablar de él. Hola, soy Jake Farmer. Hoy vamos a analizar la plantación de tomates tumbados en zanja, más un truco adicional: enterrar los brotes laterales para crear un segundo nivel de raíces. Explicaré la biología, mostraré paso a paso cómo se hace y hablaré de los errores que anulan todo el efecto. Allá vamos. Antes de pasar a la zanja, tengo que aclarar una cosa, porque sin esto, este método de plantación parece un consejo extraño del tipo hazlo así, y no se entiende para qué. El tomate es una planta trepadora. Botánicamente es una enredadera que, en estado silvestre, se extiende por el suelo y se agarra a cualquier cosa. Esto es importante porque las enredaderas tienen una característica que no tienen la mayoría de los demás cultivos de huerto. Su tallo es capaz de echar raíces en cualquier lugar donde entre en contacto con la tierra húmeda. Estas raíces se llaman adventicias, del latín adventitius, es decir, que vienen de fuera, adicionales. Seguramente has visto este fenómeno tú mismo, pero no sabías cómo se llamaba. Si un tomatero se ha caído de lado después de la lluvia y ha permanecido así varios días, el tallo que está en contacto con la tierra empieza a echar raíces. O si has enterrado una rama inferior, esta también empieza a enraizarse. No es una casualidad ni una enfermedad. Es una característica biológica incorporada en el tomate tras millones de años de evolución. Pues bien, plantar en zanja consiste precisamente en aprovechar deliberadamente esta característica. En lugar de enterrar solo el cepellón y dejar todo lo demás sobre la tierra, colocas la plántula de lado y entierras 2/3 del tallo. Todo el tallo enterrado, al cabo de una semana o semana y media, comienza a desarrollar raíces adventicias a lo largo de toda su longitud. El resultado: el sistema radicular, en lugar de un pequeño cepellón, se convierte en una red larga y densa que se extiende horizontalmente por la capa superior del suelo, más cálida y nutritiva. Por eso funciona. Ahora hablemos de los detalles. Una pregunta lógica: si el objetivo es que haya más tallo en la tierra, ¿por qué no cavar simplemente un hoyo profundo y plantarlo verticalmente más abajo? Se puede hacer. Eso también produce raíces adventicias. Pero la plantación vertical profunda tiene un problema grave, sobre todo en mayo, que es cuando todo esto ocurre. A una profundidad de 30 o 40 centímetros, la tierra en mayo todavía está fría, mucho más fría que en la superficie. Y el tomate es una planta que necesita calor. Sus raíces funcionan bien a partir de los 16 grados centígrados y más. Cuando se entierra la plántula en profundidad y en posición vertical, las raíces quedan en la capa fría y simplemente permanecen allí varias semanas, hasta que la tierra se calienta. Durante ese tiempo, el arbusto se estanca, se amarillea y no se adapta. Con la plantación en zanja, el sistema radicular permanece en los 10 o 15 centímetros superiores. Allí la tierra se calienta rápidamente. Allí tienen lugar los principales procesos microbiológicos. Hay más oxígeno, y los fertilizantes y el mantillo actúan mejor. Por eso, precisamente, los agrónomos dicen que los tomates plantados en zanjas en climas fríos, Canadá, los estados del norte, Escandinavia, la franja central de Rusia, arrancan una semana o semana y media antes que los plantados verticalmente. Es una diferencia realmente notable a principios de verano, cuando cada semana cuenta. Recuerda este punto sobre el calor. A continuación, te diré otra cosa relacionada con ello. Vale, pasemos a la práctica. Coges las plántulas. Son ideales los arbustos demasiado crecidos, largos y alargados, esos mismos que normalmente se consideran defectuosos y te entristecen. Si el tallo es largo y delgado, significa que hay una gran superficie para las raíces adventicias. Cuanto más largo sea el plantón, mayor será el beneficio de la zanja. Paso 1. Quita todas las hojas inferiores. Dejas solo la roseta superior. 3 o 4 pares de hojas en la copa. Quitas todo lo demás de la parte inferior. Eso es importante por 2 razones. La primera,
Las hojas enterradas empezarán a pudrirse y pueden provocar una infección fúngica justo en las raíces. La segunda, sin las hojas inferiores, el tallo tiene más contacto con la tierra y las raíces adventicias crecen más densas. Paso 2. Cava una zanja. La profundidad debe ser de unos 15 centímetros o 6 pulgadas. La longitud, un poco más de 2/3 de la altura de la plántula. En un extremo de la zanja, haz un hueco un poco más profundo. Ahí irá el cepellón. La orientación de la zanja es de este a oeste. Esto no es casualidad. El sol recorre el cielo de este a oeste a lo largo del día. Y si la copa del arbusto mira hacia el oeste, recibirá el máximo de sol de la tarde, cuando la temperatura es más alta. Paso 3. Coloca las plántulas. El cepellón en el hueco profundo, el tallo a lo largo del fondo de la zanja y la copa sobresaliendo por encima del suelo. No intentes levantar la copa en posición vertical y fijarla de inmediato. No es necesario. Deja que quede ligeramente inclinado. En unos días, la planta empezará por sí sola a estirarse hacia la luz y se enderezará. Es normal. Esto funciona gracias al mismo tropismo lumínico que hace que todas las plantas crezcan hacia arriba. Paso 4. Rellena la zanja con tierra. No la apisones con fuerza, simplemente rellénala de manera uniforme y dale unos golpecitos suaves. El suelo necesita aire. Deja la copa por encima del suelo con al menos 3 o 4 pares de hojas. Paso 5. Y esto es de vital importancia. Inmediatamente después de plantar, clava las estacas o coloca la jaula de soporte. No dentro de una semana, cuando el arbusto haya crecido. Ahora mismo, porque más tarde tendrás que clavar las estacas a ciegas, atravesando el tallo y las raíces enterradas. Es precisamente este error el que arruina la cosecha de quienes prueban el método por primera vez y luego dicen que no les ha servido. Después, el mantillo. Una capa de 5 a 7 centímetros alrededor del arbusto. Paja, compost, virutas. Esto retiene el calor en esa misma capa superior de la que hablaba antes. ¿Recuerdas que te dije que tuvieras en cuenta el calor? Pues bien, aquí es donde el mantillo cumple su función. Evita que la capa calentada se enfríe por la noche y retiene la humedad que necesitan las raíces adventicias para crecer. Los primeros 3 o 5 días, el arbusto tendrá un aspecto extraño. Estará medio tumbado, con las hojas caídas y un aspecto poco saludable. Es normal, las plántulas se están adaptando. El cepellón en un nuevo lugar, el estrés del trasplante, todo eso. Luego, la copa empieza a levantarse, al principio lentamente, luego más rápido. Hacia el 10º día, el arbusto se mantiene más o menos erguido, y aquí empieza aquello por lo que se ha hecho todo esto. Si en ese momento se excava con cuidado un poco de tierra a lo largo del antiguo tallo, ya se verán las primeras raíces adventicias, blancas, delicadas, que se extienden hacia los lados del tallo. Hacia el final de la segunda semana, ya hay muchas. Hacia finales de mes, toda la parte del tallo que está enterrada se convierte en un denso manojo de raíces. Este es precisamente el efecto por el que los horticultores con experiencia no cambian este método. Un arbusto con este sistema radicular soporta la sequía de otra manera. Simplemente absorbe agua de una superficie mayor, absorbe nutrientes de un mayor volumen de suelo, se mantiene firme, el viento no lo derriba y, lo más importante, produce más frutos, porque hay recursos suficientes. Y ahora, además de esto, un segundo truco. Es menos conocido que la zanja, pero muy eficaz. Cuando el arbusto ha crecido y ha empezado a desarrollarse, comienzan a aparecer los brotes laterales, es decir, los tallos que surgen en la axila entre el tallo principal y la rama con hoja. La mayoría de los horticultores los arrancan. Esto se llama deshojado y se hace para que el arbusto no gaste fuerzas en ramas innecesarias, sino que las dirija todas a los frutos. Es una práctica adecuada para las variedades indeterminadas, es decir, las de crecimiento alto. Pero aquí viene lo interesante. Un brote lateral es, en esencia, el mismo tallo del tomate. Tiene la misma capacidad de echar raíces adventicias al entrar en contacto con la tierra húmeda. Esto significa que si no se corta el brote lateral inferior, sino que se inclina con cuidado hacia el suelo y se entierra, echará sus propias raíces. Un segundo haz de raíces independiente en el mismo arbusto, a unos centímetros del principal. El segundo nivel. ¿Para qué sirve esto? Recuerda lo que dije al principio sobre las raíces adventicias y el crecimiento horizontal. Con la plantación en zanja ya has creado una gran red. El brote enterrado añade a esta red otro nodo, un poco más lejos en el radio. Es como ampliar el área de alimentación del arbusto hacia los lados. Esto funciona especialmente bien en suelos pobres o irregulares, donde los nutrientes se distribuyen de forma irregular. ¿Cómo se hace?
Hay que coger el brote más bajo, el primero o el segundo desde el suelo. Espera a que crezca hasta alcanzar unos 10 o 12 centímetros. Quita las hojas inferiores, dejando solo la parte superior. Inclínalo hacia el suelo y entierra esa parte desnuda del tallo unos 5 o 6 centímetros. Fíjalo con una horquilla o simplemente presiona con una piedra para que no se levante. Riégalo. En 10 o 14 días habrá raíces bajo tierra. Hay un matiz importante. No intentes hacer esto con varios brotes a la vez. El arbusto no es una fuente inagotable de energía. Si enraizas 3 brotes a la vez, el arbusto empezará a repartir los nutrientes entre los 3 puntos de crecimiento y los 3 quedarán más débiles. Un brote, un segundo nudo radicular. Con eso basta. Debo ser sincero, porque de lo contrario, la mitad de quienes vean este vídeo se sentirán decepcionados. El método de la zanja funciona mejor con variedades indeterminadas. Son tomates de tallo alto que crecen toda la temporada y no se detienen. Las grandes variedades antiguas como Brandywine, Black Cream, Cherokee Purple, las de Volgogrado, de Barão, Corazón de Toro, estas tienen una verdadera naturaleza trepadora y sus raíces adventicias funcionan a pleno rendimiento. Las variedades determinadas, es decir, las de crecimiento bajo, en mata, que crecen hasta una altura determinada y se detienen, también echan raíces adventicias, pero tienen menos tallo y menor potencial de crecimiento. La zanja no les hará daño, pero el efecto será más modesto. Los tomates cherry son un caso interesante. Tienen la misma naturaleza trepadora que los indeterminados de gran tamaño y responden muy bien a la zanja. Si tienes una variedad de tomate cherry de tallo largo, no dudes en utilizarla. Y hay un tipo para el que no recomendaría molestarse con la zanja. Son las variedades enanas y de balcón, criadas específicamente para macetas y contenedores pequeños. Tienen un tallo débil, una genética diferente, y el esfuerzo al plantarlas no vale la pena. Ahora que ya hemos aclarado las variedades, repasemos los errores más comunes, porque el método de la zanja es sencillo, pero es fácil estropearlo en cualquiera de los pasos. El primer error es enterrar las hojas. Ya lo he dicho, pero lo repito, porque la mitad de la gente lo sigue haciendo. Una hoja en la tierra es podredumbre. La podredumbre genera hongos. Los hongos en las raíces son fusariosis y todo lo que viene con. Quita todo lo que quede bajo tierra, hasta la última hoja. El segundo error es regar directamente sobre el tallo justo después de plantar. Los primeros 5 días hay que regar, pero con cuidado, a los lados del tallo, no sobre él. El tallo enterrado se está adaptando ahora, y si lo mojas constantemente por arriba, el riesgo de pudrición es mayor. El tercer error es no dejar que el arbusto se enderece por sí solo. Algunos intentan levantar la copa de inmediato y atarla a una estaca en posición vertical. No es necesario. Precisamente en los primeros días, cuando el arbusto se estira gradualmente hacia la luz, el tallo en la tierra adopta la mejor posición para enraizarse. Átalo solo después de que el arbusto empiece a levantarse por sí solo. El cuarto error es que la tierra de la zanja esté demasiado compacta. Si tienes arcilla o marga pesada, las raíces adventicias crecen lentamente en la tierra compacta y se quedan débiles. Antes de plantar, mezcla la tierra de la zanja con compost en una proporción de 1 a 1. O simplemente añade un puñado o 2 de humus directamente en la zanja antes de colocar las plántulas. Esto te llevará 5 minutos y te costará unos pocos dólares por saco de compost. Y la diferencia en el sistema radicular se notará al cabo de un mes. El quinto es el error más grave: clavar la estaca demasiado tarde y dar directamente en las raíces o en el tallo enterrado. Ya he hablado de esto. Lo repetiré una vez más, porque realmente ocurre constantemente. El soporte, en el momento de la plantación, no después. No te voy a dar una cifra exacta, 20 kilos por arbusto o 15, porque la cosecha depende de la variedad, del clima, del suelo, del verano. A unos les saldrá más, a otros menos. Pero esto es lo que realmente se puede decir sin exagerar. Un arbusto con un sistema radicular horizontal desarrollado, y eso es precisamente lo que proporciona la zanja, tiene físicamente acceso a un mayor volumen de suelo. Absorbe agua de una superficie mayor. Asimila nutrientes de un volumen mayor. Por lo tanto, alimenta más frutos y lo hace durante más tiempo. No es magia ni marketing, es simplemente biología que funciona. Prueba un verano con un arbusto con zanja y deja otro como de costumbre.
Plántalos juntos, de la misma variedad y en las mismas condiciones. A finales de julio se notará la diferencia en el tamaño de los arbustos. A finales de agosto, la diferencia en la cosecha. Y hay otra cosa de la que casi no he hablado, pero que también existe. Un arbusto con un sistema radicular potente resiste mejor las enfermedades. No porque las raíces curen, sino porque una planta fuerte y bien nutrida es simplemente más resistente. Es una ley general. El arbusto débil es el primero en contraer el tizón. El fuerte aguanta más tiempo. Eso es, en realidad, todo lo que hay que saber sobre la zanja. Un pequeño cambio en la forma de plantar, sin necesidad de equipo adicional ni gastos. Solo un poco más de tiempo al plantar en primavera. A cambio, la diferencia se nota todo el verano. Si te ha resultado útil, dale a me gusta y suscríbete. El algoritmo muestra estos videos a las personas que los necesitan. Escribe en los comentarios si has probado el método de la zanja y en qué zona climática. Lo leo todo. Ha sido Jake Farmer. Hasta luego.